Bien, amigos, compañeros y hermanos de los diferentes países de América Latina, de las diferentes ciudades de Colombia, de la Barranquilla, bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, un conocimiento develado y revelado únicamente para los tiempos del fin. A la humanidad se le entrega a través de todos los tiempos únicamente el símbolo y la parábola para que, como dice el Cristo, viendo y no vean, oyendo y no oigan, teniendo entendimiento y no entiendan, y no se salven. A los iniciados, a los pocos de todas las edades, se les entrega el misterio. Nunca se ha entregado el misterio públicamente, la revelación del símbolo y la parábola. Porque todo tiene símbolo y todo tiene parábola. Nosotros somos cuerpo de materia, pero tenemos una realidad que es el alma. Entonces, las Sagradas Escrituras tienen un símbolo, pero tienen un alma. El alma de las Sagradas Escrituras es el misterio, es la sabiduría oculta, es lo que estamos develando públicamente. Vamos a hablar hoy del hambre como arma de guerra y del genocidio de Gaza, que ante los ojos del Dios Todopoderoso esto que está sucediendo en Gaza es un crimen de lesa humanidad, cuando estas personas que dirigen y cometen estas atrocidades sean juzgadas por las leyes divinas, durarán millones y millones de años en los mundos infiernos, aunque ellos disque crean que son hijos de Dios y esto es falso, y lo vamos a demostrar en el día de hoy. Para comprender mejor esto del genocidio de Gaza, vamos a hacer un paralelo con lo que fue el gueto de Varsovia. Los nazis en 1940 encerraron en la capital de Varsovia a 4 kilómetros cuadrados dentro de un muro, y donde encerraron a 400.000 judíos, que socialistas, que lo que sea. Y ese gueto tenía una sola salida, y era hacia la cámara de gas o campo de exterminio. Y no contento con esto, los nazis entraban cada determinado tiempo destruyendo hospitales y fusilando a personas. Este gueto se acabó en 1943 con un gran levantamiento de los que todavía quedaban vivos cuando se enteraron a dónde eran que los llevaban para quemarlos vivos en las cámaras de gas. Cuando hubo el levantamiento de los 400.000 que comenzaron, solamente quedaban 50.000. Además de los 400.000, 100.000 habían muerto de hambre. Lo mismo el crimen que están cometiendo en Gaza. Y- pero que es un territorio palestino y donde con muros en Gaza han encerrado a 2 millones de personas y hoy solo quedan 800.000. Ya han muerto más de 100.000 por hambre física, porque Israel no deja entrar los alimentos regalados por la ONU o por organizaciones benéficas de todo el mundo. Y lo que es peor, cuando dejan entrar a los alimentos y cuando los niños y las personas muertas de hambre van a recoger estos alimentos, los matan a tiros. Y lo peor aún, no dejan que recojan los cadáveres, amigos y hermanos. Este es el peor genocidio que se haya cometido en la historia de la humanidad. Hace poco, más de 30 personas importantes en Israel que han ocupado posiciones importantes se han declarado en contra del genocidio y han denunciado a los sionistas que gobiernan y se han organizado manifestaciones en el mismo masivas en Israel rechazando este crimen de lesa humanidad. Además, cada rato dentro de la franja de Gaza los israelitas con bombas destruyen edificios, destruyen hospitales, colegios, escuelas y aún sitios de almacenamiento de alimentos. No les interesa nada. Quieren desaparecer
a la franja de Gaza para apoderarse de ella, aunque tengan que matar a millones de personas. Han matado a 232 periodistas para que no informen del genocidio de Gaza y hace poco mataron a una periodista que estaba embarazada. No les importa nada. Estábamos cuando en Colombia, no hace mucho, con los falsos positivos, con los miles de campesinos muertos para robarles sus tierras, etcétera, etcétera. Pasamos algo doloroso en Colombia, pero ya esa tormenta parece que ha pasado. Estas gentes que dirigen estos crímenes parecieran que tuvieran los ojos llenos de sangre, que fueran sepulcros blanqueados y que no tengan nada de lo divino en ninguno de ellos en su corazón. Pobres palestinos encerrados, sin agua, sin energía, con destrucción de hospitales, lo más salvaje que se haya visto, este genocidio de Gaza. Aproximadamente, con los bombardeos y los tiroteos, han muerto más de 90.000 palestinos, la mayoría de ellos niños y sus madres, 145.000 heridos, y las grandes potencias como Estados Unidos y Europa, con excepción de algunos países, apoyan a Israel. Y esto tiene su explicación. Hace poco hubo grandes manifestaciones de protesta en Estados Unidos, en Francia y en Alemania. Las autoridades reprimieron con violencia estas protestas contra el genocidio. La reprimieron con gases lacrimógenos, con gas mostaza. Y pude ver en internet cómo salvajemente en Estados Unidos arrastraban a una jovencita de 13 años. Un genocidio, y ni siquiera se puede protestar a dónde hemos llegado. Estos sionistas afirman que son hijos de Dios y se equivocan. Ya en las Sagradas Escrituras, cuando unos fariseos hipócritas le dijeron a Jesucristo: somos hijos de Dios del linaje de Abraham y de David, y el divino Cristo, Rabí de Galilea, les contestó: hijos de Dios no sois, porque si fuerais hijos de Dios, las obras de Dios haríais, mas hijos de vuestro padre el diablo sois, y las obras de vuestro padre el diablo hacéis. Para comprender místicamente esto de los hijos de Dios en el Antiguo Testamento, el gran legislador Moisés nos enseña: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: hablad a los hijos de Israel y decidles, porque ellos eran los únicos que podían comprender el mensaje del gran legislador Moisés. ¿Y quiénes son los hijos de Israel? Porque todo es doble. Existe la Israel como un, un país creado allá, creo que en 1948, y existe el verdadero pueblo de Israel, que no son los terrícolas que están allá. Israel es una palabra compuesta de Ish. Ish es Isis, simboliza la madre divina. Ra es el sol, es el Padre, y Él es el Cristo. Y esto significa Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo, hijos de Dios, son los iniciados, los focos de todas las edades, que con su trabajo y su desarrollo espiritual y con la unión en el sacramento del matrimonio, transformando el agua en vino, van logrando el nacimiento segundo, el nacimiento del Cristo, el nacimiento del Hijo de Dios en el corazón de un ser humano debidamente preparado. Repito, han muerto 100.000 por hambre y desnutrición física, hambre. Qué crimen sin castigo de estos llamados sionistas que se hacen llamar hijos de Dios. Y hay otros miles que también están al borde de la muerte. Y el primer ministro israelí, con su corazón sin nada de amor, afirma que no hay hambre en Gaza. Repito, han matado a 232 periodistas para que no informen al mundo lo del genocidio.
y no dejan entrar periodistas. Vamos a explicar algo. Existen en Israel los judíos ortodoxos, que son una cosa, y existen los sionistas, que son los que están dirigiendo este exterminio. Hace muchos años se reunieron los sionistas y establecieron los protocolos de los sabios de Sion. Ese libro lo pueden encontrar ustedes en internet. Estudienlo. Lo recomienda el maestro Samael, los protocolos de los sabios de Sion. Y allí está explicado todo lo que tenían que hacer para degenerar las costumbres, los valores y además para con sus inventos destruir las capacidades humanas con su gran poder económico con que dominan a las grandes naciones, dominar el planeta. Y por esto las grandes potencias se arrodillan y apoyan a los sionistas de Israel. Para terminar, el planteamiento de todo este mensaje del genocidio, las sagradas escrituras, el sabio Salomón en Proverbio 31, versículo 8 nos enseña. Levanta la voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos, levanta la voz y hazle justicia, defiende a los pobres y necesitados. Y este es el Cristo social, porque el Cristo es amor y no está de acuerdo con las injusticias ni con estos crímenes de lesa humanidad. Vamos a ver ahora unas imágenes de estos niños hambrientos en la pobre Palestina. La locura del siglo, qué crimen tan salvaje, qué crimen y decir que no tienen hambre. ¿Y por qué las potencias lo apoyan? Porque ellos manejan el dinero de todos los pueblos y esa es la causa. Bueno, ahora sí vamos a continuar pues con nuestro enseñanza gnóstica acerca de los mundos infiernos y estamos hablando del segundo círculo dantesco, que es donde se pagan los castigos que se reciben por el mal uso de nuestras energías sexuales con la fornicación, con la masturbación, con la pornografía, con la pederastía, con el homosexualismo, con el lesbianismo, etcétera. Aquí se pagan esos crímenes contra el Espíritu Santo. Estábamos explicando que nosotros en la Gnosis enseñamos que el poder real de la vida y de la existencia, el poder está en el sexo. El sexo es la glándula que nos trae, que nos crea la vida. De acuerdo como es la potencia sexual de nuestros padres, así va a ser el aspecto genético sexual del hijo. De las 7 glándulas endocrinas, la más poderosa es la glándula sexual y ahí está el poder de la vida, de la existencia, de la vitalidad. Cuando esas energías se aprenden a manejar sabiamente, como nos las enseña el legislador Moisés en el Levítico 15, la gente se conservará más tiempo con magnetismo, con vitalidad, con... De las 7 glándulas endocrinas, la más poderosa es la glándula sexual, pero hay otra glándula que es la glándula pineal. Las personas que tengan poder en el sexo tienen poder en la glándula pineal y la glándula pineal es la ventana que nos comunica con el alma y con el espíritu y que está conectada directamente con el hemisferio derecho,
que es el hemisferio de la conciencia. Las personas que tengan una potencia sexual tienen una fuerza de radiación en su glándula pineal y triunfan en aquello que por lo que luchen en sus vidas, aunque la lucha más importante, la lucha real, es la lucha por la liberación de la conciencia, es la lucha por nuestro gran desarrollo espiritual. Las personas que tengan poder en su glándula sexual tienen poder en su verbo y eso se demuestra en los jóvenes cuando se cuidan. Más sin embargo, debido a la desorientación de que está en los protocolos de los sabios de Sion, donde se plantean estas cosas para degenerar a la raza humana, entre ellas el vicio horrible, terrible de la masturbación que ha destruido a la juventud del mundo, la ha acabado, porque el hombre completa su ciclo de desarrollo a los 21 años y las glándulas sexuales son secretoras e incretoras y utilizan un sistema de impresión para ayudar al desarrollo de las células, de los órganos, del cerebro, del corazón, del hígado, etcétera, de la próstata, y este desarrollo se cumple a los 21 años. Y cuando los jóvenes comienzan a masturbarse antes de los 21 años, a los 12 y 13 años, están acabando con las posibilidades de su vida. Y si nosotros viéramos en la misma naturaleza como los médicos veterinarios le cuidan las energías, ya sea los gallos de pelea, ya sea los caballos, etcétera, ya sea los toros, para que se desarrollen fuertes y vigorosos. Y es tan importante el poder de la energía sexual que los galleros, cuando ya los gallos están en la pelea, son peleadores y un gallo de pelea pierde la energía sexual, es suspendido durante 6 meses porque pierde el poder, porque el poder está en la glándula sexual. Ya hablábamos también de los caballos de carrera. Esos caballos de carrera jamás le dejan perder sus energías sexuales y eso vuelan en los estadios. Un caballo fornicario, ese que va a volar, se le parten las patas. Fornicario, el fornicario, el masturbador, eso pierde la fuerza. Y esa fuerza no se recupera así nada más. Así que yo les recomiendo, nunca se masturben. Es un vicio, tiene que luchar contra ello, porque es un vicio que nos mueve del subconsciente y quiere obligar a la persona a masturbarse. Entonces, esos son los caballos de carrera y tenemos los caballos sementales. Nunca pierden la energía sexual cuando cumplen su ciclo de desarrollo a través de aparatos electromecánicos. Les traen el semen de un caballo que jamás ha perdido sus energías sexuales y lo venden por miles de millones de pesos para reproductores, cogen para reproductor un caballo que nunca perdió la energía sexual. Vamos a abrir los ojos, vamos a comprender estas cosas dentro de un paralelo con el ser humano. Y lo mismo tenemos los toros de casta. Nunca les dejan perder la energía sexual. Y eso cuando abren las puertas del coliseo, que son electrónicas, y ese toro sale bramando. Y eso, eh, los, los que van en los caballos le hunden así, con pullas, etcétera, para quitarle fuerza. Pero esos caballos, con esa energía sexual, la más poderosa del universo, dentro de sí mismo, y los convierte en unos valientes y en unos colosos que aún con la espada clavada a ellos han matado a grandes toreros como Manolete, como Pepe Cáceres, como el Paquirri y a otros. La fuerza del poder de los animales y del ser humano reside en su energía sexual y hay que aprender a manejarla sabia y conscientemente. En la Gnosis nosotros enseñamos y orientamos lo que se llama el pranayama para los jóvenes. Y para los casados les enseñamos cómo transformar el agua en vino. Les enseñamos el sacramento del matrimonio y la unión sagrada del hombre y la mujer para transformar esa materia en energía, esa materia esperma en energía y lograr el nacimiento del Cristo, el Hijo del Hombre, en cada uno de nosotros. Estamos hablando para iniciados para iniciados y por iniciados, enseñando los grandes misterios de lo divino. Yo invito a todas las personas que nos estén escuchando, estudiense el Levítico 15. Todo esto allí, esto de la parte sexual está allí explicada y hay de aquellos que violen estas enseñanzas
Hay mucha degeneración. Ve aquí en Barranquilla, hay residencias degeneradas. No vamos a dar los nombres. Un día, una señora que administra una residencia, uno no debe trabajar en fábricas de licores, porque ese es un dinero maldito. Uno no debe trabajar en cosas que trabajen con el narcotráfico, con lavado de dólares. Uno no debe trabajar en sitios de degeneración, en prostíbulos, porque esa plata es mala vida, y entonces no van a pasar cuenta de cobro y eso tiene unos karmas dolorosos. Ese círculo dantesco, el segundo, donde pasan sufrimiento todos aquellos que degeneren la parte sexual, tiene su reflejo aquí en la parte física. Por ejemplo, en la famosa residencia, les decía una señora que administra una residencia, contaba que allí entraban tres hombres en una sola pieza, a hacer porquerías, degeneraciones. Entraban dos o tres mujeres en una sola pieza a hacer orgías. Estos lugares vistos, estas residencias vistos claridentemente, están llenos de larvas que se adhieren a la parte vital de las personas, le roban energía y le producen poluciones en el sueño. Hace unos años, eh, unos estudiantes de un colegio de la calle 30, para no dar el nombre, llegaron a una famosa residencia de esos de prostíbulos que hay aquí en Barranquilla. Eran seis hombres, seis estudiantes hombres y seis estudiantes mujeres de último grado. Llegaron a la residencia, entraron y pidieron una pieza y la que administraba le dijo que no podían alquilarle piezas porque venían con uniforme de colegio y entonces le suspendían el permiso de funcionamiento. Entonces ellos como eran groseros ahí porque se creen super machos, fornicarios, entonces entraron a una pieza y se encerraron. La señora llamó a la policía, aunque hay que quedar por ahí cerca, y vino la policía y no querían abrir, y así con el fusil les tronaban la puerta y abrieron. Estaban todos en cuero, los seis hombres estudiantes y las seis mujeres iban a hacer una orgía. Sacaron a los hombres y los metieron en una pieza, sacaron a las mujeres y las metieron en otra pieza y mandaron llamar a los padres de familia. Esto horrorizó aquí a Barranquilla, esto salió por la televisión, por la radio, algo horrible, la degeneración en los colegios de bachillerato con esta famosa educación sexual. Pero ni modo, aquí estamos, los invitamos a venir a la Gnosis, que una, es una luz que descubre las tinieblas de la ignorancia en las cuales vive la humanidad. Los invitamos a inscribirse en nuestros cursos gratuitos de psicología. Los invitamos todos los jueves a escuchar estas grandiosas conferencias virtuales por acá por Zoom y si quieren nos piden las grabaciones para que se las entreguen a todo el mundo y los invitamos a los que viven aquí en Barranquilla a asistir en vivo y en directo con esta persona, a escuchar todas las conferencias todos los domingos gratuitamente. Nunca cobramos ni 5 centavos. Conferencia todos los domingos a las 4:15 de la tarde. Hay otro lugar aquí en Barranquilla, por allá por la 74 más o menos, donde hay lugares donde se practica el sexo oral. Es una degeneración. Hay otro lugar donde las jóvenes a los jóvenes le alquilan piezas independientes. Hay varias piezas independientes con aire acondicionado. Le dan una revista de pornografía. Y entonces, para que cada uno se masturbe, ¿ya? Por la pieza cobran 20.000 pesos. Cobraban hace años 20.000 pesos y máximo media hora. ¿Cómo se está destruyendo y degenerando la raza humana? Ahora, hay muchas violaciones de la parte sexual que se cobran una parte aquí en el plano físico y le voy a poner un ejemplo. El caso de los violadores. Recordemos a un joven drogadicto que tenía 20 años, había estudiado en la universidad, primer semestre, violó a una niña de 4 años y la mató. Total, encontraron, él mismo se declaró culpable, lo metieron a la cárcel y eso, los
en las cárceles cuando se cometen estas cosas, a esas gentes cuando entran los violan. Hay una lista, hay una fila de hombres allí y los violan. A este muchacho, además de violarlo, le dijeron que le iban a introducir una varilla. Entonces lo tuvieron que llevar para protegerlo para la Tramacuba y allí nuevamente lo violaron. Tenía en esa época apenas 20 años. Cuando una familiar lo fue a visitar al otro día, el niño venía caminando casi, el muchachito venía caminando casi que en cuatro patas por la violación que le habían hecho el día anterior. Y también conocimos el caso de otra persona que había sido policía y que estaba acostumbrado a violar jovencitas. Entonces colocó un aviso en internet donde se decía que era topógrafo y necesitaba una secretaria. Y una jovencita como de 16 años acabada de graduar del SENA le escribió y quedaron de encontrarse por Metrocentro porque él dijo que iban a ver como era topógrafo para medir un terreno por allá por los lados de Malambo, y se fueron para allá, pero ya tenía todo listo y tenía un cambuche y la metió en el cambuche y como que la trató de violar a la fuerza, pero la niña no estaba con esos cuentos ahí, entonces la niña como protestó y como gritó y la mató. La mató y esto apareció en la televisión y esto apareció en los periódicos y los estudiantes del SENA organizaron marcha de protesta y toda la ciudadanía pedía justicia, se unieron las cámaras de seguridad, fue detenido y llevado a la cárcel de la Tramajuba, donde los propios internos hacen fila, los violan muchas veces y le meten palos en el ano, etcétera, porque ellos tampoco están, es como una especie de castigo, ¿no? Le meten palos por el ano y a este señor le han hecho dos o tres cirugías en el ano y ha hecho como tres intentos de suicidio. Era el gran violador, el que se las sabía todas. Pero fíjese que a veces compromisamos a pagar los crímenes contra el sexo, aún en el mismo plano físico, como pasa con personas, por ejemplo, eh, con homosexuales que generalmente terminan sufriendo de cáncer o de SIDA. Y conozco muchos casos. Se va pagando una parte acá y la otra parte se pagan muchos infiernos. Y estos pecados que se llaman contra el pecado, contra el Espíritu Santo, el sufrimiento es muy grande cuando se llega al segundo círculo dantesco. Bueno, eh, debemos recordar también que el Cristo nos enseña que todos los pecados serán perdonados, menos los pecados contra el Espíritu Santo. Y estos pecados corresponden a la masturbación, a la fornicación, al adulterio, al homosexualismo, al lesbianismo, al sexo oral, a la prostitución, etcétera. Estos casos son dolorosos, esto que está pasando, pues, porque es que realmente nosotros desconocemos las realidades del universo, ¿no? O sea, nosotros no sabemos, vivimos de creencias y las creencias sinceramente hay que respetarlas, pero ni son sabiduría ni a Dios le interesan. La noche no es una creencia, es un conocimiento que cada cual debe comprobar por sí mismo para descubrir eso que hizo el Cristo cuando un fariseo le preguntó: Maestro, ¿qué religión ha venido a fundar usted? Y el Cristo le dijo: No he venido a fundar ninguna religión. Y añadió: Mas buscad la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad es lo que tú compruebas, porque en el campo espiritual la única forma de saber es comprobar. Nosotros hablamos de de salidas en astral. Nosotros hemos comprobado la salida en astral. Nosotros hablamos del palacio de la justicia divina. Mi persona y muchos discípulos han estado en el palacio de la justicia divina. Nosotros hablamos de vidas pasadas y la mayoría de los discípulos del centro han comprobado varias de sus vidas pasadas. Nosotros hablamos de las dimensiones y de los planos del espacio y eso también lo podemos comprobar. Mucha sabiduría comprobamos nosotros internamente y que esta sabiduría nos da pues la necesidad de divulgar esto a la pobre humanidad.
También tenemos, o sea, este castigo que recibimos los seres humanos por nuestras malas acciones se llama la ley del karma. La ley del karma es el castigo por cada una de las malas acciones cometidas en los mundos, en el planeta Tierra. Por ejemplo, una persona se masturba 3 veces al día, tiene que pagar por cada una de las 3 masturbaciones. Y si se masturba durante un año, durante 10 años, miles de veces, tiene que pagar por cada una de las masturbaciones y le pagan y le cobran el castigo correspondiente. Y si se masturba durante 5 o 10 años, ahí va a durar mucho tiempo, ahí en este segundo círculo dantesco. Y es un círculo terrible porque eso, como dice el Maestro Jesucristo, donde es el llorar y crujir de dientes, donde el Maestro Samael nos enseña que la vida en los infiernos es más amarga que la hiel. Y él dice, yo no quiero que ustedes vayan a los mundos infiernos. Y para comprobar más adelante lo que significa lo que es el llorar y crujir de dientes, porque nuestro Señor Jesucristo, el gran Maestro, el gran sabio, el Maestro del amor, el que vino a traer la sabiduría del amor a la humanidad, porque Moisés, el gran legislador, trajo la sabiduría de la ley y Jesucristo trajo la sabiduría del amor, porque la balanza de la justicia cósmica se soporta sobre la ley, sobre la justicia. Y el otro platillo es el platillo del amor. Amigos y hermanos, nosotros cometemos errores por nuestros defectos de tipo psicológico y el maestro Samuel nos ha enseñado que el culpable del dolor, del sufrimiento, de las enfermedades, de la miseria de cada uno de nosotros son nuestros defectos de tipo psicológico que nos hacen cometer errores y cada uno de los errores los vamos pagando y se van. Y cuando uno va para los mundos infiernos, cuando cumple el ciclo de 108 vidas o de 108 oportunidades que se le dan a cada ser hermano, únicamente para que logre la perfección. Nos dedicamos toda la vida a conseguir títulos, a conseguir dinero, siempre llenos de, le tenemos miedo al hambre, le tenemos miedo a la muerte, le tenemos miedo a todo. Mas, sin embargo, el divino Carlos Rápido y Galilea nos enseña, buscad el reino de Dios, o sea, el reino del amor, conoce tus defectos y los elimina para que nazca el amor en ti. Buscad el reino del amor y la justicia, haz buenas obras para que pagues lo que debes y añade, y lo demás vendrá por añadidura. Y esto lo comprobamos aquí, porque nosotros, como dice el maestro Samuel, hay que buscar dentro de la letra que mata dentro de la meta que mata, lo que da la vida. Porque la gente se la aprendan de memoria y la repiten como loros y las adulteran y las interpretan. Esta es la letra que mata. Pero el espíritu que da la vida es la sabiduría oculta que se encuentra en cada uno de los versículos de la Biblia. Y ahí está toda la sabiduría del universo y de los dioses. Cuando el discípulo aprende a desarrollar a trabajar primero con los defectos y a desarrollar la intuición, ve esa sabiduría oculta inmensa que existe en cada uno de los libros sagrados que constituyen las Sagradas Escrituras. Entonces el problema del dolor, del sufrimiento, de la miseria, de las enfermedades, de la cárcel, de las muertes, nos hemos creado nosotros mismos por culpa de nuestras malas acciones. Y tarde o temprano la espada de la justicia cósmica nos pasa cuenta de cobro en una u otra forma. Pero lo más importante es conocernos a nosotros mismos. Lo más importante de la gnosis es la parte psicológica. Es lo que decían los antiguos griegos, la profetisa de Delfos, a los 7 sabios de Grecia, entre los cuales se encontraban Solón y Tales de Mileto. Homo nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Conócete a ti mismo es conocer qué somos realmente. Nosotros no somos cuerpo. El cuerpo es un vehículo físico que utiliza un alma inconsciente para manifestarse en cada existencia. Pero tenemos que comprobar la realidad de esa alma. Tenemos que salir conscientemente en cuerpo astral y ver que hay cuerpo, que hay alma, que hay cordón de plata, que hay otras dimensiones, etcétera. Salir de la cárcel esa, de las 3 dimensiones, de esa sabiduría de la cárcel humana
que la gente adore, que se creen, tienen títulos y doctorados, pero no saben absolutamente nada, porque la sabiduría jamás está en la tierra, sino está en los cielos. Hay una sabiduría terrenal, pero deformada y adulterada, como esa de que el hombre procede de una evolución mecánica totalmente falsa. Esa del famoso Big Bang como origen de la creación del universo, otra teoría totalmente falsa y así sobre hipótesis y teorías falsas se soporta la ignorancia del ser humano y la ignorancia del conocimiento tridimensional en que nosotros vivimos. Nosotros al despertar de la conciencia y al penetrar en los mundos de la energía y del espíritu, conocemos los misterios del universo y de los dioses. Y esto es algo grandioso. Es una luz que descorre las tinieblas y nosotros después tenemos que salir a desplegar y mostrarle esa luz a toda la humanidad. No es una luz para esconderla debajo de la mesa, sino para sacar esa llama de la sabiduría y entregársela a todos los seres humanos que pueblan la faz de la tierra. Esa es la misión de todos los discípulos. Vamos entonces a practicar la clave del sol que nos entrega el maestro Samael para conocernos a sí mismos, preguntarnos de instante en instante qué estoy pensando. Y mirar si estamos pensando, es un sentimiento, es un pensamiento que nos duerme la conciencia de furia, de ira, del pasado, de lo que quiere, etcétera. Y si tenemos un sentimiento por ira, etcétera, hay que eliminar ese pensamiento y ese sentimiento. Hacer conciencia de la labor que estamos haciendo, qué labor estoy haciendo. Si te estás bañando, báñate. Si te estás caminando, camina. Si estás cocinando, cocina. ¿Por qué tenemos que pensar en otra cosa diferente a lo que estamos haciendo? Si la gente va por la calle, todos con la mirada ida, como idiotas, cada cual pensando en su mundo, van con la conciencia totalmente dormida. Nos levantamos con la conciencia dormida, nos acostamos con la conciencia dormida y necesitamos el despertar de la conciencia. Necesitamos practicar la clave del sol y esta clave se encuentra bien explicada en nuestro curso gratuito de psicología, al cual los invito a inscribirse en internet. Ahora sí, vamos a hacer una práctica de relajación, una pequeña meditación. Vamos a hacer unas relajados, piernas relajadas, brazos relajados, ojos cerrados. Vamos a hacer unas respiraciones lentas y profundas. Cuando uno respira lenta y profundamente, se actúa el sistema parasimpático. El sistema simpático es el de la acción, el del trabajo, el del movimiento. Y el sistema parasimpático es el de la relajación, es el de la meditación, es el de la conciencia. Entonces, una respiración lenta y profunda. Si aprendes a retener el aire, mejor. Cuentas hasta uno, cinco, retienes ese prana dentro de sí mismo. Y eso planifica la parte espiritual del ser humano. Entonces el aire entra por la nariz, tú sientes cuando entra por la nariz y lo expulsas por la boca. Penetra el aire por la nariz, por la nariz. Cuando lo expulsas por la boca, te sientes totalmente relajado. Respiraciones lentas y profundas. Ordenamos átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Visualizamos, imaginamos, sentimos nuestro cuerpo físico totalmente relajado. Átomos, células, moléculas de todo mi organismo, os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense.